tal? Bienvenidas y bienvenidos todos a este capítulo del Happy Force Talks. ¿Eh? No, y no talk de trastorno obsesivo compulsivo, que cuando lo digo. Esto es cosa de nuestra nueva agencia de marketing que nos están ayudando un poquito a cambiar el naming. Hoy tenemos aquí a Javier, que estoy súper contento porque traer un amigo al webinar de Happy Force, al programa de Happy Force, es muy agradable. Y nos viene a hablar de felicidad, aunque me decía, pues yo no soy experto en felicidad, pero bueno, con esa sonrisa ya veis que algo sabe. Y el motivo es porque el lunes 20, ¿no? El día 20, que es el próximo lunes, es el Día Mundial de la Felicidad. Sabéis que hemos hecho una encuesta a nivel mundial en la que presentaremos los resultados. Súper interesante, casi 3.000 personas han participado de unos 50 países. Y entonces este fin de semana nos vamos a Zaragoza, que se celebra el Festival Mundial de la Felicidad, que se hace una versión en España, que este año la sede es en Zaragoza y se hace otra en Estados Unidos, en Miami, y como patronos de la Fundación Mundial de la Felicidad, pues estaremos allí presentando los resultados de esta encuesta, que el objetivo no es más que hacer conscientes, ¿no?, a los líderes de la responsabilidad del impacto que tienen sobre el bienestar y la felicidad de las personas, y que entiendan que tratando bien a la gente se consiguen también mejores resultados. O sea que cualquiera de los que queráis asistir, avisad que igual podemos conseguir alguna entrada de las de online. Y sí, y Sergio no está hoy, que quiero que quede grabado porque está en la peluquería. Oh, no está en la peluquería, que llevamos un día tremendísimo. Bueno, tenemos a Javier. Javier, que lo conocí hace, pues justo cuando estábamos montando Happy Force, recuerdo, era al principio de todo, en el 2015, que coincidimos en una empresa y Javier salió de allí y enfocó su carrera, ¿no?, y su propósito a ayudar a las personas desde la perspectiva del desarrollo personal, ¿no?, y el coaching, muy centrado también principalmente en coaching ejecutivo. Y es una máquina. A nosotros nos ha ayudado también un montón trabajando con equipos directivos y haciendo que las personas se entiendan y que cada uno se haga cargo, ¿no?, de su parte, de lo que trae al problema o a la solución. Como no podía ser de otra manera, el título del webinar lo ha puesto Sergio, que me encanta cuando pone cómo construir realidad o ficción. Esto se nota que es Sergio, que viene de trabajar haciendo series para televisión. Y os recuerdo brevemente el formato. ¿Vale? Dura 45 minutos, acabaremos a menos cuarto, tenemos unos 30 minutos de conversación y siempre nos guardamos 15 minutos para preguntas. Aunque estoy hoy yo solo, estaré pendiente siempre del chat. Entonces, cualquier cosa que queráis preguntar, la dejáis a través de la sección de preguntas y respuestas que tenéis aquí en la plataforma. Y las iré, si está contextualizado lo que estamos hablando, la saco sobre la marcha, y si no, al final tendremos un tiempo para que podáis comentar cualquier cosa adicional. Si alguien quiere que levante la mano, tenéis la funcionalidad también de levantar la mano y os puedo dar el micro. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de cómo construir un entorno feliz, de felicidad, ¿no? Y cómo esto hacerlo en las empresas. Y Javier nos proponía verlo desde 3 ejes, desde 3 perspectivas, que es desde el yo, que aporto, ¿no?, y qué significa para mí como individuo, el nosotros como equipo y cómo esto vincula con el propósito, que justo me decías que venías, ¿no?, de trabajar con una persona, ¿no?, el tema del propósito. Yo he hecho el ejercicio con Javier y es muy interesante. Todavía tengo los dibujos por ahí y me los miro de vez en cuando. Así que dejo de compartir para que nos podáis ver en grande. Espero que ahora y que además ya nos podáis ver en pantalla completa. Y Javier, bienvenido. ¿Hay algo sobre ti adicional que quieras compartir? Aparte, es que yo no quiero hacer que se ponga rojo, pero, o sea, Javier creo que es la persona más inteligente que conozco. Ya he perdido la cuenta de cuántos idiomas habla. Esto es para poner las expectativas y luego diréis, pues no hay más chorradas. Alex, nos habían puesto aquí. Bueno, puedes decir chorradas, pero como en 7 idiomas. Digamos. Eso me gusta más, es más cierto. O sea, que cualquier cosa que quieras añadir, Javier, si no, yo sigo subiendo las expectativas y te dejo la charla súper complicada.
Pues entonces voy a intervenir para que no la subas de más. Que igual simplemente una cosa así, el tema felicidad, ¿no? El tema felicidad lo trabajamos nosotros en Shine, enfocados en liderazgo, ¿no? El liderazgo, y aquí sí que entra justo lo que son los tres ejes que propongo, ¿no? El yo, el individuo dentro de la organización, dentro después de la organización, el equipo, el nosotros, y puede empezar por la relación entre tú y yo, Alex y yo, si nosotros estuviéramos trabajando juntos, y después hay la organización, ¿no? Y aquí sí, el tercer eje es el propósito que idealmente, y no solo el propósito, pero el propósito es un elemento clave, conecta el individuo con el equipo y con la organización. Y si me permites, aparte de esto, puedes mirar el LinkedIn para saber más sobre mí, pero hay una metáfora que aunque trabajemos en organizaciones, aunque que utilizamos mucho para describir lo que es el yo, el nosotros y el propósito, y que tiene mucho que ver con también el no profesional, el entorno no corporativo. Es para las personas que tenemos hijos, yo tengo tres, lo que es la metáfora que utilizamos es para nosotros, mi mujer y yo, educar a nuestros hijos con éxito y crear la familia, el entorno adecuado para que nuestros hijos puedan flourish, ¿no? Prosperar y desarrollar su individuo. Lo que necesitamos es mi mujer y yo estar bastante alineados y bien. Así que entre los dos tenemos que estar bien. Y esto a su vez requiere de que cada uno de nosotros estemos bien con nosotros mismos, ¿no? Y solo así, si hay esa alineación entre esos tres sistemas, si queréis, vamos a conseguir nuestro objetivo, Tiene, conseguir cumplir con nuestro propósito. eso tiene un orden de prioridad, es decir, es primero trabajar el yo, después ya nosotros y después el propósito, o no, o es indiferente. A ver, yo ahí te digo, como mínimo hay dos dimensiones que tienen que conectar, ¿no? Entonces, para yo, y empiezo con yo como persona, yo como líder, pues hay una parte que es fundamental, que yo tengo que conocerme a mí mismo y saber para qué hago lo que hago, ¿no? Sí, y aquí también cojo un símil, que imagino que habréis visto personas que están hablando en público y que sí, que habrán sabido, habrán aprendido que hay que hablar trabajar con la voz, hay que tener el mensaje claro, hay que utilizar el cuerpo, hay que utilizar historias, pero que no impactan. Pues ahí hay un componente muchas veces, aunque que igual lo que le falta es presencia, y presencia porque se conoce bien a sí mismo y tiene conciencia de sí mismo. Entonces, el individuo necesita esa base, esa fundación para después poder impactar. Y lo mismo aplica para alcanzar la felicidad, de que yo tengo que conocerme, pero nosotros también, en el momento de, imagínate, Alex Rabia Corp, pues si nosotros estamos juntos, ¿para qué estamos juntos? ¿No? Si no tenemos las dos cosas en el momento de entrar en conexión, entonces vamos a fracasar. Y esto no es una u otra cosa, sino va de la mano. Va en conjunto y se vuelve a influir. Si estoy en un proyecto en el cual no estoy haciendo algo que realmente me importe, pues te voy a decir, estaré en público, pues mi mujer ha estado un tiempo trabajando en una empresa en la cual estaba bastante desalineada de lo que realmente quería hacer. Y eso tiene un impacto, y después eso tiene un impacto sobre el ser humano, sobre el individuo, y eso vuelve a repercutir en la organización. Esto, entonces, hemos dicho, uno de los pasos, el yo, y aquí decías que es tomar conciencia, o sea, conocerme a mí mismo. Conocerme a mí mismo, pues estamos hablando, ¿no?, los pasos para cómo podemos crear un entorno, ¿no?, de trabajo en el que se respire felicidad. Entonces dices, lo primero que tienes que, digo, porque yo pensaba esto, digo, vale, me conozco a mí mismo, con perdón de la expresión que estamos en directo, pero si soy un cabrón, ¿no? No sé si de esta manera contribuyo a un, me conozco, digo, que soy, a mí me gusta fastidiar a la gente por la mañana, o me gusta apretarles. Entonces, ¿en esto cómo encaja? O lo que encaja es en que tú estés bien contigo mismo, ¿no? ¿Cuál es, cuál es la parte? ¿Cuánta gente conoces tú que intencionadamente es mala? Solo lo ves en las películas realmente. Entonces, aquí tenemos una parte de la respuesta, ¿no? Es sí, y puede que sea un cabrón o que no sea consciente de cosas y del impacto de cosas que estoy haciendo,
a mí que realmente esté haciendo daño, esté generando inseguridad psicológica, esté contribuyendo a un espacio donde la gente tiene miedo y está a la orden, ¿no? Tienes, Pero que sí que hay una parte que es mucho más la conciencia. Y entonces, si tengo oportunidad de darme cuenta del impacto que tengo y también darme cuenta de que igual de dónde viene esto, que esté generando este impacto, no intencionadamente, entonces esa es la primera pieza del desarrollo para generar un cambio en un sentido más adecuado hacia un entorno de felicidad que muchas veces está vinculado también con mi propia felicidad. Porque si genero esto, um, hay diferentes modelos, podemos hablar de ellos. Si genero este impacto no deseado, normalmente un daño colateral es un daño propio. esto es un poco como cuando, ¿no? En el colegio, aquel niño que pega a todos los demás, generalmente el origen de esto es que tiene un miedo terrible. Es el que más miedo tiene, ¿no? O de la misma manera, cuando decías de daño intencionado, yo a veces, pues hablando, ¿no? O cuando presentamos Happy Force, pues en alguna empresa, los empleados dicen, es que yo no me fío del jefe, no me fío de la jefa, porque tal. Digo, porque fíjate lo que nos hacen. Y claro, yo a veces les digo, ¿tú te piensas que tu jefa, cuando está por la mañana, antes de venir a trabajar a la fábrica o lo que sea, y se está preparando, se está vistiendo, se está peinando, se mira en el espejo y dice, a ver qué puedo hacer hoy para fastidiar a mi gente? No, evidentemente no es así. Lo que pasa es que está lidiando con un montón de dificultades y dentro de eso hace lo que buenamente puede, que a veces bueno, no sale tan bien, ¿no? Qué bueno. Hay una parte, sabes que trabajamos con el Leadership Circle, ¿no? El Ujú. Leadership Circle, no sé si se conocen. Básicamente, lo que es muy bonito en ese modelo se utiliza el Leadership Circle para identificar, por un lado, competencias de liderazgo y cómo estoy haciendo, ¿no? Y que podría hacer mejor, identificar cuáles son áreas de desarrollo. Pero hay una parte fundamental que en el Leadership Circle mira la identidad, el ser y su manera de pensar, y después la manera de pensar también muchas veces determina cómo nos comportamos. ¿No? Si yo pienso en un mundo rosa, pues probablemente vea el mundo más rosa, pero si lo veo en negro, pues probablemente lo vea bastante oscuro. ¿No? Entonces, estas maneras de pensar están muy formadas a lo largo de nuestra vida. Y mucho de ello tiene que ver también con la primera fase en la cual nosotros estamos formados y normalmente es el entorno familiar. Entonces, esto deja huella y esto se traduce después también muchas veces en maneras de actuar que están muy habituadas, pero que no generan necesariamente felicidad en un entorno de trabajo adecuado y tampoco genera la felicidad para mí mismo. O sea, en resumen, si he entendido bien, desde la perspectiva de cómo generar este entorno feliz, ¿no? Y vemos el primer eje, que es el yo, y lo que estamos diciendo es, ostras, tengo que conocerme a mí mismo, tengo que tomar conciencia de, oye, de cuáles son mis miedos, cuáles son mis limitaciones, cuáles son las cosas, digamos, negativas que en el fondo estoy trayendo yo, ¿no? A este sistema, para, por lo menos desde esa conciencia, empezar a trabajarlas. Y eso es un trabajo, por eso entiendo que planteabas esta agenda, ¿no? De 3 puntos de empezar a trabajar en mí, antes de pensar en, no, es que los demás, que es una pregunta, que curiosamente es una pregunta también muy habitual que me hacen, ¿no? Y eso, oye, Alex, oye, ¿cómo puedo hacer que el equipo esté motivado, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que hagan el extra mile, ¿no? ¿Cómo puedo saber qué tal? Y yo siempre digo, ¿te das cuenta que siempre las preguntas que me hace alguien como líder es ¿cómo puedo hacer que los demás hagan algo? Pero no hay pocas que van en dirección de, oye, ¿qué es lo que yo estoy trayendo aquí que genera, ¿no? Que genera esto. Totalmente. Sí, ¿no? Es el trabajar el yo como primer punto. Y aquí hay elementos, ¿no? A qué nos referimos cuando hablamos de autoconocimiento y autoconciencia. La parte de autoconocimiento hay una parte fundamental que son mis valores, ¿no? ¿Por qué? Porque me gusta utilizar normalmente un ejemplo. Imagínate, y tú entre tus valores hay una parte de innovación, de creatividad, de hacer que pasen cosas. Y estás viviendo en un entorno de una central nuclear, donde todo está según procesos, seguridad, protocolo, no muy necesariamente ágil. Pues nosotros como seres humanos o bichos, animales que somos, pues
nos adaptamos a cualquier entorno. Pero si estamos en un entorno que es contrario a lo que realmente nos mola, vamos a tener que invertir energía para adaptarnos a ese entorno. Si estamos, en cambio, en un entorno en el cual realmente estamos como pez en agua, entonces tiene un impacto sobre nuestro bienestar, nuestra felicidad, y también es desde ese lugar que vamos a contribuir en relaciones. Otro elemento fundamental para nosotros son justamente las fortalezas, ser conscientes de en qué soy bueno, en qué soy buena. Y aquí es curioso, muchas veces hay clientes que no son conscientes de sus fortalezas. Entonces, en ese sentido, hay un trabajo de hacer tangible. Yo soy bueno en esto y ese es el impacto que genera esa fortaleza que tengo yo. ¿No? Tomar conciencia de esto nutre autoconfianza, porque aunque lo esté haciendo mal, como mínimo tengo estas cosas buenas con las cuales impactar y en las cuales también sentirme seguro. Y finalmente sí que hay la parte de propósito. Y propósito, hay diferentes nomenclaturas. La cosa que tiene sentido, la razón de ser, el personal why, Simon Sinek. Pues sí que nosotros hablamos de una cosa que a nosotros para nosotros tiene sentido y nos nutre, ¿no?, de manera intrínseca. Es algo que de manera natural, en el contexto profesional y fuera del profesional, nos llena con satisfacción. Entramos en un flow, porque lo que estamos haciendo igual puede suponer un esfuerzo, pero que nos retroalimenta. O sea, estabas diciendo que este proceso de autoconocimiento básicamente se trata de tomar conciencia de tres cosas que has mencionado, que son cuáles son mis valores. Entonces, en base a eso, podré entender cómo reacciono, ¿no? O sobre reacciono a los inputs, al entorno o a las cosas que hacen otras personas. ¿Cuáles son mis fortalezas? Para saber si si estoy aplicando o si estoy constantemente trabajando en cosas que no son mis fortalezas. Y luego has mencionado el propósito. ¿Cuál es mi propósito? Entiendo como propósito personal, que aquí me sale una pregunta que es si es el tercer punto del que hablábamos hoy, ¿no? Cuando decíamos el yo, el nosotros y el propósito, ¿es ese mismo propósito o ahí hay alguna diferencia? Es como un propósito común el que estás hablando fuera de esto. Es el mismo propósito, pero en el tercer punto es justamente el alinear los diferentes niveles de propósito, del yo, del nosotros y igual de la organización. Y de hecho sería más correcto no solo trabajar con propósitos, sino también los valores. Vale, quinto, ok. Y ahora cuando nos vamos, o sea, después de este punto del yo, que ya me parece que lleva un trabajo, aunque, mira, he lanzado una encuesta, podéis ir contestando, he preguntado, ¿no? Los que están escuchando, ¿sabes cuáles son tus valores y tus fortalezas? Porque yo hasta que empecé a trabajar con Ravid, también hice un proceso de coaching con él súper potente, estuvimos trabajando bastante en descubrirlo, ¿no? Y haces el ejercicio de identificar los cuales tú, pero también de preguntar a los demás, a los que te conocen y trabajan contigo, y tú cuáles crees que son mis valores y mis fortalezas. Y te vas dando cuenta que dices, ay madre, que no es lo Sí, mismo. bueno, de hecho sí que es un trabajo individual primero y después lo que es lo que las demás personas ven en ti, es un reflejo en muchas instancias de tus valores que tú tienes, ¿no? Y que simplemente por muchas cosas que haces, cómo estás interactuando, la gente ve los valores que tienes. Pues mira, me gusta, voy a publicar los resultados porque se nota que tenemos un público que se trabaja bien emocionalmente. Pues tenemos un 80% que ha contestado que sí conoce o sabe cuáles son sus valores y sus fortalezas. Ahora yo les invitaría a lo que dices tú, Revía, pregúntale, ¿no?, al equipo, pregúntale a la gente con la que trabajas, que te las ponga en un papel sin que tú lo veas y luego los miras y dices, a ver si Vale, hay de match, hecho, a ver si hay match. la pregunta que hacer es la siguiente, ¿qué aprecias de mí? No preguntar por cuáles son mis valores, sino realmente es cuáles son las cosas que aprecias de mí. Y eso se puede preguntar a la pareja, a padres, madres, a hijos, a compañeros de trabajo, desde luego, y amigos. Y es, aparte de interesante, también normalmente es bien bonito de recibir ese feedback. Oye, y ahora cuando nos vamos al siguiente punto, al de nosotros, ¿cómo enlazo? Déjanos irnos antes a la autoconciencia del yo, porque sí que hay una parte de autoconocimiento, pero la autoconciencia es justamente y tiene que ver con lo que acabas de decir, ¿no? Y que
hay un contraste entre la percepción de los demás conmigo, ¿no? Hay Eric Schmidt, el ex CEO de Google, chairman, ha dicho una cosa que me parece súper pertinente, que iba en línea de, hay una cosa como seres humanos que no sabemos hacer bien, que es vernos a nosotros como los demás nos ven. Claro. Y de hecho, ahora la audiencia a ti y a mí nos ve mejor que nosotros mismos nos vemos. Nosotros tenemos que ir a ver el recording y mirarlo y para que me dé cuenta de que estoy moviendo mucho las manos y que igual debería dejar de hacerlo, ¿no? Entonces, las demás personas nos ven en parte mejor que nosotros mismos. Y esto es súper importante cuando se trata no solo del liderazgo, el entorno profesional, sino incluso en la pareja en casa. Hay cosas que hacemos sin darnos cuenta y sin intención. Y tener ese feedback, preguntar por esas cosas, es fundamental para poder complementar esa parte del yo, ¿no? Y trabajar cosas que no son beneficiosas. Y otra vez insisto, que no solo le hacen daño potencialmente al entorno, a otra persona, sino a mí mismo, ¿no? Y entonces sí, con ese trabajo, si quieres, miramos en nosotros, porque el yo requiere de eso y en nosotros también si miramos otra vez la metáfora de la pareja, ¿no? La pareja, la familia, a educar a hijos. Entonces, nosotros también hay dos cosas que son fundamentales. Primero, ¿cuándo es algo nosotros? ¿Tú qué crees? ¿Cuándo es algo nosotros? ¿Cuándo es algo? Nosotros. ¿Cuándo empieza nosotros? En el momento en el que estás con alguien, en el que necesitas a alguien para hacer algo, en el que no estás solo, en el que tienes algo que hacer, tienes un proyecto común, bueno, bueno, no quiero llegar al propósito, pero en el fondo Y vamos, hay dos cosas que normalmente nosotros, tienes un propósito, al menos un objetivo. Oye, tenemos que hacer este trabajo, correcto, ¿no? ¿no? Puede ser un objetivo, puede ser un pequeño propósito, ¿no? Sí, Que no perdura en el tiempo y que una vez alcanzado ya está, ¿no? Y lo hemos hecho bien, lo hemos disfrutado y perfecto. Pero sí, la parte esencial para nosotros es o que tengamos, primero que somos un grupo de personas interdependientes. Entonces, aquí puede ser un nosotros empieza por dos, pero puede ser un equipo de 10. ¿Sí? Lo que sí que nosotros empieza o cuando tenemos una identidad compartida, ¿no? Que puede ser nosotros españoles, nosotros catalanes, nosotros barceloneses, ¿sí? Am, y o si tenemos un propósito compartido o un objetivo compartido, una razón de existir juntos. Porque si no la tenemos, entonces pasamos el uno y el otro porque sí, puede que nos veamos, pero no nos juntamos para algo, no se convierte en nosotros. ¿Sí? Entonces, am, es importante entender para qué somos nosotros. Y también eso nosotros a veces tiene más o menos importancia. Si nosotros aquí somos españoles y hay 40 millones de españoles, entonces igual, bueno, vale, estamos juntos. Pero si estamos al otro lado en Australia, del mundo, y de repente me cruzo con el otro español, el único que está ahí, porque de repente tenemos una identidad compartida y eso nos conecta. ¿Sí? Entonces, el formar parte del mismo grupo y tener una identidad compartida une y a veces puede que sea irrelevante. Lo que sí que es relevante es la parte de un propósito compartido. Otra vez la metáfora, pues mi mujer y yo, pues tenemos un proyecto compartido. Queremos alcanzar una serie de cosas juntos, aparte del amor que nos une. ¿Sí? Y también de cara a los hijos, pues hay un propósito compartido. Queremos educarlos de la manera que nosotros sepamos la mejor manera posible para que puedan desarrollarse de manera sana y exitosa para ellos mismos. ¿Sí? Entonces, con ese objetivo, a veces las cosas funcionan bien y a veces tenemos conflictos porque vemos ciertas cosas de diferentes maneras. ¿Sí? Pero el propósito es fundamental. Y mi mujer y yo no estaríamos juntos si no compartiéramos valores compartidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque y es curioso, eso en equipos pasa igual. Si no tenemos principios compartidos, aunque después lo podamos interpretar de diferentes maneras y eso requiere de que traduzcamos, oye, ¿qué significa esto realmente? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué no deberíamos estar haciendo cuando hablamos de
hacer una organización enfocada primero en las personas. Puede ser un valor compartido, pero hay que aclararlo y después traducirlo en maneras de hacer y acciones y acuerdos. ¿Sí? Pero si no tenemos valores compartidos, será muy difícil de alcanzar el objetivo compartido. Y con lo cual esos dos elementos en el nosotros nos parecen fundamentales. Y entonces ya sí que Has hablado de identidad, valores, principios, un para qué, todo esto, cosas compartidas con él. Y entonces, claro, porque si hay un para qué compartido, un objetivo, ¿no? Pero no hay una identidad, ni unos principios, ni unos valores, que es la fórmula ideal para el conflicto, entiendo. y con lo cual, sí, y estoy pensando en ejemplos, ¿no? de equipos equipos de fundadores tienen éxito, todo funciona muy bien, a escala, pero desde el primer momento había algo que generaba fricciones. Y en muchos casos, si no hay como una razón expresa porque ha habido un desacuerdo que no se ha resuelto, en muchos momentos son temas relacionados con valores que no eran tan importantes en el inicio, pero que a lo largo de nuestro trayecto conjunto nos hemos dado cuenta de que tan alineados no estamos. Y con esto hemos visto cómo desde el conocerme, ¿no? A mí mismo, mis valores, mis fortalezas, claro, mi propósito es que por eso encaja todo, porque, es decir, si después cuando estamos hablando de nosotros, lo que tenemos que buscar, estás hablando de unos valores compartidos y ni siquiera tengo identificados cuáles son los míos, difícilmente voy a poder trabajar de manera funcional con otras personas en generar ese entorno, ¿no? de trabajo, de rendimiento, de felicidad, al fin y al cabo. Y luego hay una parte relacionada con... David, pregunta un poco, tú que trabajas con múltiples organizaciones y más, ¿se puede dar el caso de un entorno hostil y no feliz en el que hay resultados extraordinarios? ¿Tú has visto ejemplos de estos? Sí, lo he visto. ¿Y cuál es el problema? ¿Tiene algún problema o no? Simplemente, lo digo porque una de las batallas a veces que tenemos es, yo cuando he visto empresas, ¿no? que tienen éxito y que no cuidan tanto a las personas, no ponen a las personas por delante, un poco mi visión, la visión del que ha tenido éxito es, he tenido éxito porque he hecho esto, porque he tratado así a la gente. Que mi visión es, tú has tenido éxito a pesar de tratar mal a la gente. Que imagínate si además generas un entorno, en vez de hostilidad, de conexión, de felicidad, de bienestar. Con los resultados. ¿Tú tienes ejemplos o tienes experiencias de esto? Tengo algún ejemplo donde sí hay éxito, hay resultados de manera sostenible y sé que no es un entorno donde hay seguridad psicológica. Entonces, ¿cuál es mi lectura de esto? Aunque en última instancia hay una parte de funcionamiento que perdura en el tiempo y que me vieron un caso, ¿no? Y no era una empresa en la cual había falta de seguridad psicológica, pero sí que había cosas que no, había fricciones. Pero sí que el CEO en una sesión me dijo, oye, que yo tengo éxito, todo funciona muy bien. Y qué guay, ¿no? Pues le dije, sí, desde luego. Y si haciéndolo de otra manera hubieses alcanzado aún más éxito. No lo sabemos, ¿no? Existe existencialismo. Hemos decidido, hemos hecho de una manera, no podemos rebobinar en el tiempo para ver. El bias, ¿no? El sesgo del éxito, que si tú tienes éxito, bueno, éxito en lo que se considera éxito, igual en empresarial o económico, parece que eso valide, ¿no? Todo, automáticamente valida todos los procesos y todo lo que hay detrás. Y que tú estás diciendo, mira, tú estás estableciendo una relación de causalidad, causa-efecto, y a veces no es así. Es una correlación porque vienen de otras cosas, ¿no? Eso es como,
De hecho, en Simon Sinek, ¿no? Que ha trabajado mucho, utiliza muchos ejemplos de los SEAL, ¿no? El grupo de élite del ejército estadounidense, porque que ahí tienen una manera de seleccionar a los miembros que pueden entrar a ser SEAL, donde no son los outperformers, que son los cracks o las cracks, sino puede que no sean los mejores performers, pero son bastante buenos y tienen un componente que tiene más que ver con el cuidar del conjunto que no poner el yo por delante. Entonces, esto es algo que me viene como metáfora relacionada con lo que describes. Sí, vamos a tener éxito, pero vamos a tenerlo de manera sostenible a largo plazo o vamos a tener ese éxito a costa de sufrimiento de personas y una rotación de equipo más pronunciada, por ejemplo. Y ahora que estamos llegando a la última parte, ¿cómo conecta todo esto con el propósito? ¿No? Hemos visto para generar este entorno de felicidad, primero conocerme a mí mismo, valores, fortalezas, propósito personal, que no tiene por qué estar vinculado con el propósito profesional. Todo el tema autoconciencia, para llegar a un nosotros, ¿no? Porque al final es para qué estamos juntos, o sea, buscar ese propósito compartido, ese para qué, esa identidad, esos valores, esos principios compartidos que hacen que haya esta armonía y que se dé espacio, ¿no? Se dé pie a este entorno de felicidad. Y después hablas del tercer componente, que es el propósito. Explícanos un poquito cómo encaja entre el propósito personal, ¿no? El para qué del equipo y este concepto. Sí, justamente, imagínate tres círculos, ¿no? El yo, el equipo y la organización. Y la organización vive en el mundo, ¿no? De hecho, hay realidades donde las generaciones más jóvenes, una cosa que les resulta fundamental e importante, hasta el punto de cambiar de organización con media facilidad, cambiando una VPN en remoto de uno a otro, tiene que ver con para qué existe la organización, qué queremos conseguir, cómo conseguimos lo que queremos conseguir. Entonces, es tan simple como el tema del propósito y los valores, es que yo soy esa pelota. Si la organización está aquí con su propósito y sus valores, pues no hay overlap, ¿no? Si estamos realmente alineados, pues entonces vivo en un entorno donde hay alineación y eso no significa que no va a haber conflictos, fricciones en la ejecución, en la dirección, incluso a más largo plazo, pero estamos bastante alineados y eso nos conecta y eso permite que podamos ser performing hacia los objetivos deseados, hacia el propósito real. Y entonces esto vive dentro de lo que es la organización que a su vez también persigue unos objetivos a largo plazo que normalmente no se alcanzan nunca, pero es ese motor que hace que nos levantamos cada día para conseguir avanzar hacia ese objetivo. Entonces, realmente esa integridad. Cuanto más integrado estoy, entre el yo en los otros equipos y en nosotros organización dentro de lo que es el mundo, mayor probabilidad de que vayamos a ir un buen trayecto juntos. Tenía aquí una anotación desde el inicio, que era si podías darnos una visión entre, o sea, cuando pensaba en el propósito es entre la relación entre propósito y felicidad. Sí, o sea, yo me hacía la pregunta y ¿se puede ser feliz sin propósito? O sea, son dos cosas que van de la mano, ¿sabes? Hay toda una teoría, ¿no? de meaning o de purpose. Hay un modelo muy simple, pero que va bastante bien en relación con la pregunta que haces, que es de Paul Wong. Y lo que tiene dos ejes, uno relacionado con el éxito y el fracaso, y otro que es con sentido y sin sentido. Entonces, tiene cuatro cuadrantes y cuando estás en un entorno en el cual tienes éxito definido como quieras, pero supongamos que es económico, tienes el entorno en el cual te gusta vivir, una serie de cosas y relaciones felices, pero no tienes una dedicación en la cual estás más cerca de vivir alineado con lo que realmente te importa. Lo llama un shallow life, una vida superficial. Esa vida superficial es buena, no pasa nada, pero igual le falta un sentido, le falta
esa satisfacción, esa plenitud, hablamos de ello, de hacer lo que realmente te llama a hacer, porque para ti es algo que de manera intrínseca te nutre. Y no se trata de hacer eso, solo eso, 100%, todos los minutos del día, porque tampoco la vida es solo una gafa rosa, una cosa donde todo lo que vamos a poder hacer solo sea esto. Pero cuando más estás haciendo cosas que tienen propósito y sentido para ti, más contribuye a tu felicidad. A la parte, obviamente, la parte si no estoy alineado con mi propósito o con sentido y encima no tengo éxito, entonces lo llama wasted life, ¿no? Una vida malgastada. Si estoy alineado dedicado a cosas que realmente tienen sentido para mí de manera profunda, pero no tengo éxito en según qué medida, entonces lo llama una vida de sacrificio. Y lo que sí es la vida fulfilled life cuando en este modelo tengo las dos cosas. Me acordaba ahora cuando decías esta parte de wasted, ¿no? De vida desperdiciada. El otro día leí una definición, era una definición del infierno. Decía, el infierno es que el día de tu muerte te presenten a la persona que podías haber sido. Ahí, Ahí es cuando acaba dices, de, oh, acaba de, sin hacer publicidad para una película de Disney, pero Soul justo lo acabo de volver a ver con los hijos y es justo esto, ¿no? Se enfrenta a su vida actual y tiene la oportunidad de volver a ir a tierra y desde esa noción actuar de otra manera. wow. O sea que ese propósito, una pregunta sobre el tercer punto, este propósito. ¿Esto de dónde viene? ¿Cómo se construye? Porque claro, estás hablando que el propósito de la organización, o sea, yo estoy imaginando, estoy intentando generar un entorno feliz, ¿no? De motivación, de conexión en el equipo de trabajo. Entonces hay como distintos propósitos, ¿no? Tengo mi propósito personal, el propósito de cada una de esas, de cada una de esas personas individual, el propósito de nosotros como equipo. Y entiendo que eso tiene que beber el propósito de nosotros como equipo del propósito general de la organización. ¿Y eso de dónde viene? ¿Cómo se establece? ¿Quién viene? ¿Viene el dueño o el CEO o la presidenta y dice, este es el propósito? Tú en tu experiencia, cuando lo has trabajado con equipos, ¿no? Con equipos directivos o equipos de fundadores, ¿es algo que se co-crea con el resto de la organización o no hay una norma? Porque no es... A ver, y más entendiendo, ¿vale? Que si tu organización es una organización sin ánimo de lucro que se dedica, yo que sé, a llevar medicamentos allá donde se necesita, creo que la parte del propósito está facilita. Pero como tu organización se dedica a hacer cerillas, ¿no? O yo qué sé, o cigarrillos, imagínate, el propósito empieza a ser un poco más complicado, ¿no? Bueno, Igual aquí hay una parte, ¿no? Y te pongo muchos ejemplos de organizaciones que ganan dinero dañando al planeta, ¿no? Es una normalidad y después hay ciertas cosas que por suerte evolucionan en la conciencia humana. Pero en lugar de contestarte, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué existe Happy Force? pues porque nosotros queremos contribuir a que las personas sean más felices. Y el Y vehículo que hemos encontrado es Happy Force, es la empresa. Es hacer consciente a la gente de la importancia de esto y de cómo están sus equipos. que no tengo la idea. La idea. Uy, la idea la idea sale de varias personas, de varias experiencias previas, de una necesidad que hemos ido y se ha ido componiendo poco a poco. No es Y que, había, no es que Sergio o yo o Dani o Mundo en su día se levantaría, "Ostras, ya está". Fue poco a poco, va a ser una necesidad. habéis identificado esto y os importaba. Claro, Y da igual lo que crezca la organización. Y es verdad que a lo largo de décadas hay cosas que cambian y también la conciencia de una sociedad cambia. Pero la esencia nace en el momento donde nace una organización, porque hay algunas personas normalmente que tienen ven algo necesario y es necesario porque lo consideran necesario. O ven una oportunidad en el mercado y dicen, esto es un gap donde hay un problema, lo podemos resolver, me importa un bledo, pero que vámonos.
¿no? Entonces, de todas formas, es una razón por la cual vamos a hacer lo que estamos haciendo. Pero normalmente hay un propósito que nace en el origen de una organización. De hecho, cuando trabajamos con organizaciones que igual han perdido un poco el foco, el norte, porque a veces hay que ser táctico y priorizar el corto plazo ante el largo plazo, una serie de cosas, pues que volvemos a conectar con la razón de ser, a través de reconectar con por qué empezamos esto. Y hacemos como un viaje en el tiempo al pasado porque es donde normalmente se encuentra la razón por la cual existe. Y la otra parte relacionada tiene que ver con los valores también. Es decir, también los valores de una organización normalmente los encuentras en las primeras personas que han creado ese entorno, ¿no? Y que defienden esto, ¿no? Que aunque estén conscientes de las dificultades, am, pero que mantienen la bandera bien alta, para que los valores no solo sean letras bonitas en la pared, sino que las decisiones del día a día sean coherentes con en lo que realmente creemos. Mira, tenemos una pregunta de Sara Borjas, que dice, ¿cómo reconectas el propósito de los inicios a personas que han entrado mucho después y no han vivido esos valores? Es buenísima, porque lo notas, Sara, ¿no? Los que han estado al principio y han visto cómo se... Sí, sí. te diría llámanos. No, pero aparte de eso, es, eh, todo depende, ¿no? De cuánta discrepancia puede percibir esa persona que ahora entra a nuestra organización, y cuán de íntegra está haciendo la organización con este propósito y esos valores iniciales, ¿no? Eso después puede traducirse en diferentes maneras de procesos de onboarding, ¿no? Es decir, las personas que entran nuevas tienen la oportunidad de estar expuestas a las personas que llevan la bandera de ese propósito y los valores bien alto, ¿no? Hay organizaciones que en el onboarding process conectan a todas las nuevas personas del equipo con la CEO, ¿no? Que tienen un espacio donde pueden estar percibiendo una parte, y ojalá no sea la única persona, sino que se respire este propósito y estos valores en la organización, en otras relaciones con personas y en procesos dentro de la organización. Porque una cosa es cuando crecemos, ¿cómo podemos asegurarnos de que esto escale? Pues tenemos que integrarlo en procesos para que cada nueva persona que entre tenga la oportunidad de percibirlo. Y de hecho, hasta el punto de que no incluyamos a personas que igual son cracks profesionales, pero que sea a nivel de valores e incluso a nivel de propósito, no, no viven necesariamente por lo que vamos a hacer. Y después me viene una pregunta habitual, ¿no? Si yo soy una empresa de marca de deporte que vende ropa y tengo a una persona que vende esas zapatillas en una tienda, ¿cómo puedo conectarla con el higher purpose? Aunque puede ser aspiracional y suena súper bien, pero que se queda muy lejos de mi realidad cuando yo todos los días tengo que ir a un centro comercial vendiendo esto. Aquí es donde realmente hay dos componentes. Hay el propósito personal mío, ¿no? ¿Por qué hago lo que hago? Hay personas que venden de manera maravillosa y les apetece un montón porque les genera hasta brillo en los ojos. Y es verdad que no es la mayoría, ¿no? Pero las hay porque lo que les importa es dar un buen servicio al cliente, por ejemplo. Entonces, aquí sí que igual no vamos a tener esa coherencia 100%, pero mi propósito individual conecta bien con el propósito de la organización, con lo cual funciona. Tenemos... Eso somos, has dado en el clavo, dice Sara. Muchas gracias. Mira, una pregunta de Federico. Hombre, Federico, ¿cómo estás? A ver si nos vemos la semana que viene. Dice, es una pregunta facilita. Dice, ¿cuál es la distinción que podríamos realizar, si es que la hay, ¿no? Entre un entorno feliz y otro de bienestar, ¿no? Cuando se habla de well-being. ¿Es lo mismo? ¿Hay una distinción? ¿Son cosas diferentes que puedes separar entre bienestar y felicidad? ¿Me repites el inicio de la pregunta porque he reído y eso? ¿Cuál es la distinción que podríamos realizar, si es que la hay, ¿no? Entre un entorno feliz y otro de bienestar, de well-being? O sea, entiendo que la pregunta es
al final. Bienestar y felicidad, lo mismo, ¿qué relación tiene? ¿Sabes? Puede haber felicidad sin bienestar, puede haber... No desde la ciencia, que no sé, pero sí desde mi observación e interpretación, son dos conceptos diferentes. El bienestar lo asocio más a temas de Maslow. ¿No? Hay una serie de componentes que necesito tener sí o sí. Tenemos que tener seguridad a nivel salud, alimentación, hay una serie de cosas básicas que tenemos que tener sí o sí. Si no tengo esto, me da igual el propósito, tengo que sobrevivir, ¿no? Incluso, pero el bienestar hay una serie de componentes que cuan más tengo de determinadas cosas que a mí me generan la percepción de bienestar, más sensación de bienestar voy a tener. La felicidad es un componente para mí separado, aunque el bienestar del entorno en el cual estoy, a nivel donde vivo físicamente, de las relaciones que tengo, va a contribuir a mi bienestar percibido. La felicidad tiene una parte que hay cosas que a mí me hacen feliz y otras cosas que me hacen infeliz. La felicidad que tiene a nivel individual que ver con hay un modelo de PERMA modelo de Martin Seligman, que son 5 componentes. Hay el tema de emociones positivas, hay el tema de engagement, que eso tiene que ver con las fortalezas, poder utilizar mis fortalezas a propósito. Hay la parte de relationships, las relaciones para nosotros fundamentales. De hecho, hay un estudio, el estudio bastante famoso de Harvard, que llevan ahora 80 años midiendo transgeneracionalmente los mayores componentes y contribuidores a la felicidad. Y el elemento más diferencial son buenas relaciones. Entonces, las relaciones contribuyen a la felicidad. Hay la parte de meaning, que es justamente el propósito. Hacer cosas que tienen que ver con mi propósito contribuye a la felicidad. Y hay la parte de accomplishment, ¿no? Y eso tiene que ver con el alcanzar resultados. Es algo que a nosotros como ser humano también nos importa. Y después hay justamente una parte de basic, que es la salud, ¿no? Hay una científica australiana de la psicología positiva que al PERMA model de Seligman le añade la H, justamente porque sin salud también nos vemos perjudicados. No sé si eso contesta la pregunta. Claro, es que esto en el fondo lo que estás diciendo es, hay unos factores que tú estás asociando más a bienestar, que sería como el baseline, o sea, lo mínimo que necesitamos para poder construir a partir de ahí. De hecho, os voy a hacer, aprovechando ya que estamos fuera de tiempo, igual esto lo cortamos la grabación, un poco de spoiler de los resultados de la encuesta de felicidad. Y porque una de las preguntas que hacemos a la gente es cómo de feliz te sientes en el trabajo, y luego les preguntamos para que identifiques qué factores, ¿no?, son los que impactan más en esa felicidad. Y justo lo que estás diciendo es, ¿qué factores hemos identificado en esta encuesta a casi 3.000 personas en 50 países que impactan en la felicidad, que hacen que la gente se sienta más feliz en el trabajo? El equipo, el factor relacional, que es el equipo con el que trabajas y el sentirte escuchado, apreciado, reconocido. Y luego hay otro componente que es individual, que es el del desarrollo individual, el sentir tras que creces, que aprendes, ¿vale?, que tienes desarrollo. Los dos, digamos, son los dos principales. El tema del propósito ya lo explicaré porque varía en función de la edad de la gente. Hasta ahí puedo leer. No obstante, otros factores como pueden ser el salario o tu jefa o tu jefe o el manager, hemos visto, o sea, están identificados que son las cosas que menos impactan en la felicidad de una persona en el trabajo. Que puedes pensar, pero si me han dicho que la gente, lo típico, la gente no se va de un trabajo, se va de su jefe, ¿no? O el salario sin salario. Pero fíjate lo que te están diciendo. En el fondo, la conclusión es, si bien el salario no es un driver que hace que seas más feliz, sí que puede ser algo que te impida ser feliz y que te haga marchar de la empresa y que vaya en detrimento de tu compromiso y de tu vinculación a la empresa. Si bien el que tu jefa o tu jefe sea maravilloso no te hace feliz, no contribuye a la felicidad, sí que puede lastrarte y evitarte que lo seas. Entonces es muy curioso este análisis y darle más detalle. Hay una cosa súper importante a tener en cuenta aquí, que es sentirme feliz no significa no sentirme no feliz. Y son dos ejes que puedo actuar, pero que no hay
relación directa. Si yo puedo contribuir a sentirme más feliz y puedo reducir cosas que me hacen sentirme infeliz, pero son dos ejes que se pueden trabajar de manera independiente. Pues ahí, esto es lo que se está viendo en los resultados de la encuesta. Si alguien tiene alguna pregunta más, porque si no vamos a cerrar y vamos a dejar que Javier, ahora ya estás en casa, ¿no? Perfecto. Que atiendas a la family. Oye, ha sido un placer, me ha encantado la charla, he tomado muchas notas, cuando tomo muchas notas es buena señal, porque es que estoy aprendiendo y sigo Me aprendiendo. alegra. O sea que Gracias. muchas gracias, Javier, por compartir este rato con nosotros y darnos una visión de esos componentes que tenemos que incluir, ¿no? Para generar ese entorno de equipo de felicidad y de bienestar. Y muchas gracias a todos y a todas por venir. Siempre es un placer tenerlos ahí. Me siento muy arropado en el chat. Oye, ahora mandadle un mail a Sergio, por favor, y decirle que el mejor webinar, desde que, o sea, que por favor, que se ha notado un montón, se ha notado un montón que no ha venido. No, le echamos mucho de menos. Está súper bien. Un abrazo. Un abrazo. Lo que sí, oye, yo creo que te faltan, ¡Ay, me aquí falta! algo de Sergio, te faltan dos cosas. Y el próximo ponente. ¿Ves? Y es que, pero veis, yo me reía de Sergio, para algo lo necesitamos, para que se acuerde de preguntar por el libro y el ponente. Menos mal que te has acordado tú, si no me mata, me despide. Pues mira, el libro muy fácil y es un clásico ya para mí, pero es Frédéric Laloux, Reinventar las organizaciones, Reinventing Organizations. ¿Por qué me encanta? Porque de todo lo que hemos hablado, um, esto vive en organizaciones normalmente hoy todavía en un modelo que igual ya está desfasado y el liderazgo, tal y como lo conocemos, también ya igual hay otros modelos que están en el libro, Tier Organizations, Holacracy, aunque tienen más sentido. Por eso me encanta. Y la persona, aunque creo que podría encantaros conocer, porque trabaja de hecho en una organización donde han montado muchos de esos principios de organizaciones antiguas, es Ana Artascos, que colidera a los outlets extraordinarios de Moltacta, que son, de hecho, es un proyecto social, son outlets de Massimo Dutti, por ejemplo, del grupo Inditex, en gran parte, que trabajan con personas con esquizofrenia, con bipolaridad, ahí son las personas que realmente atienden y aquí sí que la persona está en el centro de todo lo que hacen. Creo que puede ser una persona que puede compartir mucho sobre cómo generar felicidad en entornos. ¿Y a quién lo recomiendas para un futuro webinar? Eso, Ana Artoscos, de Moltacta. Ah, perfecto. Ya os pondré en contacto. Sí, no, exactamente. La norma es que tienes que poder ponernos en contacto, porque si no, no vale decir, invita a Simon Sinek, pero no, pero no tengo si tienes el teléfono de Simon Sinek, fenomenal. Sara, no sé si querías, te he visto con la mano levantada, si querías decir algo o mandarnos un abrazo. Te he dado ahí permiso para hablar, o igual has levantado la mano porque te ha dado un calambre virtual. Y sí, mira, y Karma también. A ver, muy bien, espera. En principio, ahora a ver si podéis hablar, que esto ya depende más de la tecnología que no de mí. Hay que dejarlo más en él. Estaba Karma y Sara con la mano levantada. Os he dado en principio el micro para que podáis hablar. Si veis que no, me dejáis un mensajito. O aparte ya sabéis que tenéis el contacto de Javier después cuando subamos el resumen del webinar y el capítulo de podcast y demás. ¡Hola! Vale, es que se me ha colgado la cosa. ¿Qué tal, Karma? Buenas tardes. Totalmente, bueno, me ha gustado mucho todo, pero el libro, este último que has recomendado, me encanta, porque yo también, no sé si ya lo hemos hablado alguna vez, Alex, creo que parte de la no felicidad que hay actualmente
no se soluciona haciendo mejor lo que hacemos, sino un cambio de paradigma como el que propone Frédéric Laloux en estas nuevas organizaciones. O sea que genial esa mirada. Las organizaciones de color teal, que no sé qué color es, que es como azulita. No, azul es como Sí, es un buen libro. Sara, No es fácil. no sé si nos oyes, si puedes hablar. Si no, hija, déjanos un mensaje y se lo trasladamos o nos envías un mail. Así que nada, con esto os agradezco muchísimo a todos. Gracias, Ravi, de nuevo. Gracias a vosotras. Espera, mira, que es Sara. A ver, no tengo Eugenia. Madre mía, no nos dejáis marchar. A ver, Eugenia. La prueba, ahora ya, pues exactamente. Podemos escuchar el podcast. Hola, Eugenia. ¿Qué tal? Hola, me gustaría preguntar dónde podemos escuchar el podcast. Lo tenéis si miráis tanto en Spotify como en Apple Podcast, lo tenemos en varias plataformas. En la web lo puedes consultar. Y si no, espérate un segundito que voy a ver y te comparto. También tenemos un canal en YouTube, que si buscas Happy Force en YouTube y sigues en el canal, están subidos los capítulos con vídeo en los podcasts. Y mi última pregunta es, ¿tienen algún posgrado, diplomado o algo justo relacionado a este tema de felicidad organizacional? Oh, sí, eso es, escríbenos y te pasamos porque tenemos buenos advisors que llevan un programa que se llama Chief Happiness Officer y se puede hacer a distancia y podemos facilitarte para que puedas informarte. Sí. Gracias. Muy bien. Oye, pues encantado de oíros también. Gracias por participar. Un abrazo muy grande. Gracias, Javier. Un placer. Breve. Chao, chao.